Probando, probando, probando. Buenas. Gracias. Muy buenas noches, compañeros, compañeras. ¿Cómo estamos? No están tan roncos como yo, ¿cierto? Esperemos que a pesar de mi ronquera, pues podamos ver la clase del día de hoy. Los que estamos más atrás, los invito a echarnos más hacia adelante para que escuchemos mi bajita voz, por favor. Gracias. Me disculpo por el retraso en el inicio de la clase. Es que nuestro teclado se quedó sin batería y pues estaban buscando una, esperemos que nos dure toda la clase. ¿Listo? Bien, para iniciar nuestra sesión del día de hoy, hoy vamos a ver un punto bastante importante
dentro de lo que es la composición bidimensional, composición tridimensional, composiciones arquitectónicas en general. Y es lo relacionado a principios ordenadores. Si de pronto de mi parte les hace la pregunta a ustedes, cuando escuchamos el término de principios ordenadores, ¿qué es lo que primero se nos viene a la mente? ¿Cómo? Un computador. ¿Por qué? Algo así, como un sistema operativo. Algo así. Un sistema operativo. Bases para organizar. Bases para organizar. ¿Qué más podría ser para ustedes? ¿Principios ordenadores o un principio ordenador? Medida de una base o algo. ¿Cómo? Ordenar el espacio. ¿Qué es un principio como tal? Una base, un inicio, punto de partida. Cuando de pronto alguien dice, es que esta persona sí tiene principios, ¿a qué están haciendo referencia? ¿Tiene? Valores, lineamientos que vienen desde la escuela o vienen desde dónde? Normalmente de la casa, ¿listo? Cuando hablamos propiamente de ordenadores, ¿a qué nos estamos haciendo referencia? La palabra como tal, ordenador. ¿Qué hace un computador? Pues sigue con lo del sistema operativo de organizar y manejar archivos. Organizar, en este caso serían archivos. ¿Listo? Cuando hablamos propiamente de principios ordenadores, nos estamos refiriendo a todos aquellos elementos reconocibles en un proyecto arquitectónico o que nosotros pudiésemos empezar a aplicar en una composición o en un diseño arquitectónico. Me gustaría que algún compañero o compañera nos ayudara un momentico leyendo esta parte, pues porque tiene una mejor voz que ellos ahorita. ¿Listo? Pues aquí no vemos. Reflexionemos un poco. Hemos de entender el orden como algo indispensable para el funcionamiento de cualquier sistema organizado, sea la de una función física o mental, así como un motor. Una orquesta, un equipo deportivo no puede operar sin la cooperación integral de las partes, tampoco una obra de arte o de arquitectura cumplirá su función ni transmitirá su mensaje, a menos que presente un modelo ordenado. El orden es posible en cualquier grado de complejidad, pero si no hay orden, no hay modo de decir lo que la obra trata de expresar. ¿Qué puede significar eso? No sé por qué. ¿Por qué esas frases están ahí resaltadas en negrita? Si quisiéramos entender un principio ordenador en función a lo que está resaltado en negritas, ¿qué sería para nosotros? Si quisiéramos definir un principio ordenador en función a lo que está resaltado en negritas, ¿qué sería? No. Podría ser pautas, podría ser pautas. En la arquitectura, todo lo que nosotros hacemos tiene que transmitir un mensaje. Creo que eso nosotros lo tuvimos que haber visto en el curso pasado de Introducción a la Arquitectura. La arquitectura es una forma de transmitir una idea, es como un lenguaje como tal. Si la arquitectura no transmite nada, pues entonces como que carece de sentido. Para que la arquitectura empiece a transmitir ideas, sentimientos, emociones, tiene que estar bien diseñada. Y los buenos diseños empiezan a surgir a través de principios ordenadores, principios reguladores, dependiendo cómo aparezcan en los libros que encontremos.
La arquitectura, como todo arte también, necesita ordenarse, estructurarse, porque al final ese elemento se va a construir. Y después que se construye, prácticamente como que no hay mucho que hacer. En el curso pasado, cuando veíamos introducción a la arquitectura con los de los otros, el otro curso, yo le decía a ellos me lo dijo una vez un profesor, me pareció un poquito crudo de su parte, pero en esencia creo que el profesor tenía razón. Decía el profesor hace muchísimos años: los errores de un médico se entierran y los errores de un arquitecto se exhiben. Me lo dijo de esa forma, a mí me causó impacto porque yo dije, uy, este profesor es como que muy crudo. Pero cuando uno analiza bien la situación, uno dice, creo que tienes razón. Porque tanto los buenos y bonitos diseños, uno puede decir, es una obra de arte, los malos y los feos proyectos también quedan construidos y uno dice, es que no me gusta ese edificio o no me siento en agrado. ¿Listo? Eso en muchas ocasiones ocurre porque a lo mejor muchos de estos elementos no están presentes de una manera clara, legible y perceptible para todos los usuarios que van a empezar a trabajar o a usar esa edificación. Dice por acá, en sesiones anteriores nosotros empezamos a estudiar cómo empezar a ordenar elementos, vimos que existían organizaciones centralizadas, radiales, etc. Estos vienen siendo otras herramientas adicionales que empezaremos a incorporar en los proyectos y a partir de hoy en las composiciones bidimensionales. Hay una serie de principios ordenadores que es muy importante que a partir del día de hoy empecemos a manejar, a dominar, a identificar en los proyectos, en lo que nosotros podamos ver alrededor, porque aunque son sencillos, tienen siempre una gran significación en los proyectos. Tenemos el primero y le pido el favor a otras personas que nos ayuden a leer ese primer párrafo. Principios ordenadores. Eje. Recta definida por dos puntos en el espacio en tomo a la cual cabe disponer formas y espacios de manera simétrica y equilibrada. En función a esas líneas, ¿cómo entendemos un eje? No tanto. Una partida podría ser. ¿Cuál es el gráfico que está relacionando ese principio? Como una línea, ¿cierto? Por donde atraviesa algo. Cuando nosotros vemos la ciudad y dice, es que necesito ir al eje ambiental, ¿por qué tiene ese nombre? Porque tiene una dirección, podría ser. Es el centro, pero me pregunto, ¿es un punto como tal? No, es como una especie de línea, ¿cierto? Como un recorrido, ¿listo? Un eje propiamente es una configuración lineal, no tiene que ser exclusivamente recta, puede ser curva también, ¿listo? Eso es posible. A través de ese eje nosotros podemos disponer figuras, volúmenes, espacios para empezar a estructurar una composición. Veamos la siguiente, tiene algo del anterior, pero siempre hay diferencia. Pidámosle el favor a nuestro. Simetría. Distribución y organización equilibrada de formas y espacios equivalentes en lados opuestos de una recta o plano de separación con respecto a un centro o eje. Palabras cabezas de la simetría, ¿cuáles serían? ¿Qué más? Organización equilibrada. Organización equilibrada, ¿qué más? Forma y espacio.
distribución equitativa, equivalente. Cuando nosotros escuchamos el término de simetría, es como si fuese un espejo como tal. ¿Listo? Imaginemos que hay un espejo aquí y yo estoy parado frente al espejo. Lo que el espejo refleja es como si estuviese mi persona, pero de una manera inversa, ¿cierto? Es más o menos cómo funciona un espejo como tal. La simetría hace como eso, es intentar equilibrar de una manera visual, sencilla, armónica, espacios, formas, mediante un eje. Ese eje sí suele ser una línea recta normalmente. Casi el 100% de las veces, el eje de simetría siempre es una línea recta. En una edificación puede haber un eje de simetría en una vista en fachada, en planta, como pueden haber más de un eje, y ya lo veremos a continuación. Observemos el gráfico como las formas que están dispuestas por arriba de ese eje son literalmente las mismas, pero en sentido de un reflejo. Veamos la jerarquía. Pidámosle a uno. Jerarquía, articulación de la relevancia o significación de una forma o un espacio en virtud de su dimensión, forma o situación relativa a otras formas y espacios de la organización. Relevancia, sí, señor. Dimensión, correcto. Una organización de espacios podría tener algo. Observemos la ilustración, por favor. En ese gráfico, hasta ahorita, ¿cuál sería o cuáles serían los elementos que, vamos a decirlo con este término ahora, empiezan a desencajar o a desentonar de todo lo que está constituido hasta ahora? Como el cuadro que está arriba. ¿Por qué para nosotros esas figuras parece que estuvieran desentonando de la composición? Porque a lo mejor tiene un orden distinto. ¿Por qué más podría ser? Otro tamaño, sí, perdón. Es decir, esto tiene como una orientación en específico y esta tiene otra orientación completamente diferente. Listo. Cuando hablamos de jerarquía, nos hacemos referencia a algo que nosotros como diseñadores o arquitectos le atribuimos una importancia en específico, porque a lo mejor ahí en esa parte sucede algo especial. No sabemos si a lo mejor en ese cuadro con circunferencia hay otra función distinta, no lo sabemos. Solo sabemos que hasta ahorita en la ilustración eso empieza a tener un impacto visual que a lo mejor no lo tiene lo demás porque todo lo demás viene de manera continua. Yo creo que estaría casi seguro en pensar que cuando vimos la ilustración, lo primero que nuestra vista empezó a tomar como punto focal fue aquel cuadrito de la esquina superior. Estaría yo casi seguro en que cuando vimos eso es lo primerito que empezamos a observar. En este caso, existen como tres formas básicas en poder generar una jerarquía. Mediante un cambio de dimensión. Puede haber jerarquía cuando un elemento lo hago o más grande o más pequeño para que llame la atención. Puede ser en función a su forma, como la ilustración. Venimos teniendo puros cuadros y de pronto nos conseguimos con una circunferencia o con un círculo. Enseguida hay una ruptura o un cambio de forma que capta nuestra atención. O puede ser una situación relativa o una posición relativa, es decir, en función a todo lo demás. Observemos que hay como una especie de cuadrícula y llega un momento en que hay un cuadro que tiene otra orientación, otro ángulo completamente distinto. Estamos nosotros empezando a otorgarle jerarquía a esos elementos que están por acá. Tenemos el ritmo. Pidámosle por aquí a otro. Ritmo, movimiento unificador que se caracteriza por la repetición o alternancia modulada de elementos o motivos formales que tengan
Una configuración idéntica o diversa. Sí, es que el bombillo no. ¿Qué palabras claves podemos identificar del ritmo? Movimiento unificador, repetición, ¿ok? Alternancia. Cuando hablamos propiamente de ritmo, podríamos verlo en distintos escenarios. Podría ser que tengamos una repetición de elementos iguales, una repetición de elementos que a lo mejor empiecen a tener una alternancia, va de más, el más pequeño, más grande, más grande, más grande, vuelvo a bajar a pequeño, pequeño, pequeño. Puede ser que la alternancia la tengamos un elemento más afuera, otro más adentro, otra vez hacia afuera, otra vez hacia adentro. Cuando hablamos de ritmo, estamos hablando propiamente de eso, un movimiento, algo cinético que nosotros dentro de un proyecto podemos empezar a aplicar mediante repeticiones de elementos. No tiene que ser siempre un elemento absolutamente igual en todo, porque podría tener ciertas variaciones. Todo va a depender de cómo nosotros planteemos la situación de nuestro proyecto. Veamos el siguiente, que ahorita vemos algunos ejemplos gráficos de esto. Veamos el de pauta. Pauta. ¿Qué se me hizo? Pauta. No alcanzo a ver esta. Pauta. Línea, plano o volumen que por su continuidad y regularidad sirve para reunir, acumular y organizar un modelo de formas y espacios. Okay. A lo mejor la pauta, gracias, puede que en unas ocasiones sea un poquito complejo, no complejo, pero sea o toque hacer un poquito más de esfuerzo mental en poder identificar. La manera más sencilla va a ser con este ejemplo. Vamos a ponernos el escenario en que terminamos nuestro curso de taller 1, ¿listo? Y todos tuvimos calificación de 7, de 5, de 5.0, ¿listo? No hay más que eso, ¿ok? A todos nos fue muy bien en el curso y vamos a hacer una fiesta de celebración, ¿listo? Ahí sí dieron el teléfono y prestaron atención a la fiesta, ¿ok? Resulta que ustedes dicen, listo, vamos a hacer la fiesta, pero el profe va a decir cómo vamos a hacer la fiesta. Resulta que en este caso el profe dice, como a veces aparece en las películas, vamos a hacer una fiesta de blanco o como dicen por ahí, una white party. ¿En qué consiste ese tipo de fiesta en particular? Que todos vayan del mismo color. ¿Cuál es el color? Blanco. ¿Listo? Teóricamente la gente tiene que ir de camisa blanca, pantalón blanco y creo que también hasta los zapatos tienen que ser blancos. O camisa blanca o la falda o lo que utilicen en la parte de abajo. ¿Listo? Hasta ahí vamos bien con el ejemplo, ¿cierto? Resulta que todos nosotros somos completamente diferentes. Hay unos más altos, más bajitos, más gorditos, más delgados. Hay señoritas, hay caballeros. Tenemos toda una gama de diversidad dentro de este salón. ¿Cuál es el elemento que a nosotros nos va a unificar en esa fiesta en particular? El blanco. El color, literalmente. ¿Listo? En este caso, el color funciona como la pauta. Es el elemento armonizador, unificador de varios otros elementos que puedan ser completamente diferentes entre sí. Y observemos la ilustración. Tenemos un cuadro que está girado, tenemos un cuadro con una circunferencia, tenemos como un triangulito de un lado, tenemos como un trapecio en la parte de abajo. ¿Cuál podría ser el elemento que empieza a amarrar todas esas figuras? La recta. Ese elemento que parece muy lineal, ese rectángulo, ¿cierto? Ese elemento funciona como la pauta. Y ya lo veremos en un ejemplo más adelante. Por último, tenemos la transformación. Y dámosle a otro compañero. Transformación. Principio por el que una idea, es que no está muy brillante. Acá lo leo.
Principio por el que una idea estructurada y organizada arquitectónica puede modificarse a través de una serie de manipulaciones en respuesta en el contexto a un grupo de condiciones específicas, sin que por estas causas se produzca una pérdida de identidad o de concepto. Muchísimas gracias. En este caso, las tres ilustraciones. En el caso de esas tres ilustraciones, ¿cuáles o qué elementos, mejor dicho, podrían ser los comunes entre ellos tres? El centro. El centro, esto como tal. No tanto. El ángulo inferior izquierdo. ¿El qué? El ángulo inferior izquierdo. Que Digo, se derecha, derecha, derecha. intersectan, podría ser. La escuadra. La escuadra. Intentemos Sí. hacer un ejemplo aquí en el tablero. Pidámosle en este caso a Alejandra. Y también le pedimos el favor de pronto a... Regálame tu nombre. Ah, no, ya tú participas. ¿Listo? Y me falta uno más, una persona más. Por aquí. ¿Listo? Ok. A ver, aquí en el tablero tenemos una estructura o una constitución de líneas que se parece a esto que está acá, ¿cierto? Observemos que en estas tres ilustraciones, a partir de esas líneas o ejes, se empezaron a construir unas figuras en especial. En este caso es como una cruz, allá es como una T y allá es como una L, ¿cierto? Vamos bien hasta ahí, ¿cierto? Cada uno de ustedes tres en uno de estos cuadros va a tener que crear otra figura que no sea ninguna de estas y que tampoco se parezca a la de los otros compañeros. ¿Listo? Rápidamente. Ok. Ok. Aquella se parece un poquito a esta. Pero no son esas tres. No es ninguna de esas. Adelante, no importa. ¿Listo? Gracias, Alejandro. Sí, adelante. Gracias. La figura que te salga. O más bien aquí será. No, aquí no tanto. De pronto aquí. Ok, listo. Excelente. Muy bien, muchas gracias. ¿Listo? En el caso de los tres compañeros que pasaron al tablero, hicieron una transformación literal de las líneas bases que teníamos como referencia y crearon elementos nuevos. No se parecen a aquello e inclusive ni siquiera se parecen entre ellos. Es decir, con la misma estructura de líneas o de ejes que podamos tener como referencia, hemos creado composiciones o figuras completamente diferentes. En los proyectos, casi siempre esto se aplica con mucha frecuencia. A veces cuando tenemos alguna vialidad que nos está condicionando un proyecto, cuando tenemos un límite natural que de pronto pasa una quebrada, tenemos cerca tales edificaciones, a veces esos elementos nos hacen la función de unos ejes por medio de los cuales nosotros vamos poco a poco a crear figuras nuevas y en este caso observamos que todo es completamente diferente.
Las 6 son respuestas, transformaciones o creaciones completamente diferentes uno de otro. ¿Listo? Hasta ahora, preguntas, inquietudes, comentarios acerca de esta primera parte. ¿Vamos bien hasta ahorita? ¿Sí? Listo. Veamos algunos ejemplos, por favor. Tenemos por acá en México, se llama Teotihuacán, la ciudad de los dioses. ¿Por qué en este caso creeríamos nosotros que sería un ejemplo de eje? ¿Es la vía principal? Por acá dicen que hay simetría. ¿Habrá simetría? Veamos, perdón, es que le doy un momentico la espalda acá. Observemos esto acá. ¿Se repite lo mismo de este lado? No hay, ya se rompe No, la para simetría. nada. ¿Ok? Pero porque pudiésemos identificar un eje en esta configuración. A lo mejor eso es una vialidad, una carretera, un sendero, no lo sabemos, yo no he ido para allá, pero en cierta forma conecta lo que tiene al final, que puede ser un templo maya, azteca o lo que el que consigamos ahí. Al otro lado a lo mejor sería ya la entrada propiamente y el eje comienza a unir todo lo que tengo alrededor. A lo mejor de este lado tengo un espacio un poco más vacío, aquí tengo otro templo un poquito más pequeño, como a lo mejor es este. ¿Listo? Es un elemento lineal. En este caso, casualmente es una línea recta, no siempre es una línea recta, que nos ayuda a conectar y a unificar elementos que podamos tener tanto a nuestra derecha como a nuestra izquierda. Veamos este otro ejemplo, la Plaza de San Pedro en el Vaticano. Porque en este caso podríamos también identificar un eje en esta constitución. Porque eso sí se parece y todo es parte de la plaza por la mitad, haciendo que esta parte se igual a la otra. En este caso, adicionalmente, hacer un eje es al mismo tiempo eje de simetría. ¿Listo? Pero quedémonos solamente con el eje como tal. Porque en este caso pudiésemos decir que reconocemos un eje en esta vista aérea de la Plaza de San Pedro. Porque le están dando la dirección precisamente a la plaza. Da la dirección a la plaza, podría ser. Parte de un punto inicial a un punto final. A lo mejor el punto inicial comienza aquí. No lo sabemos si, yo no he ido hasta allá, pero no lo sabemos si ahí llega un transporte público y la gente en peregrinación empieza a caminar por acá y va rezando y rezando hasta llegar hasta dónde. Al templo. Hasta la plaza. ¿Y qué es lo que tienen al fondo? La basílica como tal. A lo mejor dicen es que voy a empezar a rezar porque ahorita va a salir el Papa y nos va a dar la bendición. ¿Listo? En este caso, entonces, hay un elemento que empieza a conectar dos puntos que podríamos identificarlo como principales y que a partir de ahí se hace toda una estructuración, en este caso de la plaza. Otra vez el ejemplo del eje ambiental. ¿Por qué entonces ahora, desde el punto de vista gráfico o la fotografía, podemos decir que esto, ya que tiene el nombre de eje ambiental, ¿por qué le colocaron el término de eje? ¿Desde dónde empieza hasta dónde termina más o menos? Ok. Es decir, por aquí, ¿cierto? Empieza y termina, ¿sí? ¿Qué constitución específica visual tiene ese eje? Secuencia de árboles, ¿qué más tiene? Hay como un canal donde siempre corre agua, ¿cierto? ¿Él? Ok. ¿Qué más tiene ese eje ambiental que fácilmente es identificable y que a lo mejor lo que está un poquito más a la derecha y más hacia la izquierda no lo tiene? No sé. No sé, podría ser.
Los que hemos pasado por acá, pregunta. Esto, veámoslo también así, para que los de allá vean. Esto de acá tiene un tratamiento de piso diferente a lo que tiene al lado. Como unas texturas diferentes, a lo mejor no sé si son adoquines o algo como eso. ¿Ok? Entonces, hemos podido por lo menos ahorita reconocer 3 elementos que en conjunto, desde el punto de vista visual, podemos decir, por lo menos hacen un eje. A lo mejor le dicen el eje ambiental porque intentaron colocar todo un sendero de árboles, uno seguidito de otro, o a lo mejor está la corriente de agua, no lo sabemos específicamente. Pero desde el punto de vista visual, literalmente esa secuencia de elementos, esa constitución nos empieza a decir que eso o ahí hay un eje como tal. Observemos este ejemplo de simetría. ¿Por qué en esta ilustración, en esta fotografía, diríamos que se cumple el principio de la simetría? Son estructuras similares o iguales. ¿Cómo? Este lado de fachada es igual a este. ¿Qué más? Es como tener literalmente un espejo. ¿Por dónde pasaría ahí el espejo? Pregunto, no sé si puedo rayar con el zoom aquí. Vamos a ver. Aquí. Pasaría, yo estoy inventando, por aquí. No creo. Por el otro lado, pasaría en sentido horizontal. Creo que literalmente el eje de simetría estaría pasando por acá. Visualmente se parte todo el espacio en 2 partes o subpartes que son prácticamente iguales, el de la derecha con el de la izquierda. Inclusive podríamos de pronto ir un poquito más allá. Observemos que aquí hay como unas banderitas que están ahí colgadas. ¿Listo? No sabemos de qué serán esas banderas. ¿Qué pensaríamos nosotros si a lo mejor esas banderas no estuviesen en el punto donde están ahorita, sino que a lo mejor estén acá? ¿Qué impresión daría a nosotros? Pregunto, si las banderas están ahí, ¿se cumple el principio de la simetría? Sí, claro. No afecta para la fachada. A lo mejor, pensamos nosotros, la persona que instaló las banderas como que no midió bien y no colocó donde visualmente se ve más armónico el punto de las banderas y lo colocó pues a un lado que a lo mejor no se conecta con todo el conjunto que estamos viendo. Veamos la siguiente ilustración, creo que es la misma, pero desde otro ángulo. ¿Ok? Es la misma, pero dándole la vuelta. Otros ejemplos de simetría. ¿Por qué en el caso de esta ilustración de un proyecto de vivienda se cumple el principio de la simetría? Exactamente. Observemos que en conjunto la estructura es simétrica. Si nosotros observamos ahí arribita, hay como una chimenea muy pequeña, ¿se dan cuenta? Sí. Pregunta importante. Desde su punto de vista, ¿afecta que de un lado tenga chimenea y del otro no para que se cumpla el principio de la simetría? Los que dicen sí, ¿por qué? Y los que dicen no, ¿por qué? ¿Cómo? Pero afecta mucho que tenga de un lado. No, pero de igual manera visualmente se ve que sale hecho. ¿Cómo? Oh. Podría ser. ¿Listo? Yo particularmente pensaría que, como hablamos también desde un punto de vista bastante volumétrico,
el hecho de tener una chimenea, para mí con una proporción tan pequeña, visualmente, para mí no me perdería el efecto de la simetría o el principio de la simetría. Inclusive, hasta intentaron colocar ciertas puertas dentro para equilibrar también la situación y aún así todavía enfatiza el principio de la simetría. Veamos la ilustración de la derecha. Es la planta de una iglesia. En este otro caso existe más de un eje de simetría en esa planta. Tenemos en este caso, ¿cuántos ejes de simetría? ¿Cuántos podemos contar? 6, 8, 4, 4, 10. Los que dicen 10, ¿por qué? Ojo, el eje no es propiamente Son 4 ejes. del centro a la punta. El eje es completo de principio a fin. Sí, ¿Cuántos 4 tiene? ejes. 4, ¿listo? El vertical. Parte de la izquierda, ambas secciones son iguales. El horizontal nos parte hacia arriba y hacia abajo, ambas partes son iguales. Este diagonal nos parte hacia un lado y hacia el otro. Lo que pasa aquí es literalmente lo mismo que pasa a este lado. Y lo mismo ocurre con este otro eje. En este caso específico de esta planta de esta iglesia, tenemos más de un eje de simetría. Tenemos algo mucho más reciente, unas plantas de unos apartamentos, una constitución específica. Aquí pues cada una de estas dos plantas posee 2 ejes de simetría. En este caso pues empezamos a hacer la estructuración o ubicación de unidades habitacionales. En conjunto nos hace un piso de apartamento y reconocemos fácilmente 2 ejes de simetría que nos parte. Lo que pasa a la derecha es lo mismo a la izquierda, lo que pasa arriba es lo mismo que ocurre abajo. Principio de jerarquía. En este caso, una vista satelital de Villa de Leyva, ¿qué elemento podríamos identificar nosotros como jerarquía? La plaza, ¿por qué? Es lo que marca la diferencia de las zonas construidas. Marca la diferencia. No tiene construcciones dentro de ella. Visualmente llama la atención. En este caso, se puede dar la jerarquía con un contraste, digámoslo así, entre lo que es lleno y vacío. Tenemos acá puras manzanas y esto es pura construcción. Espacio lleno, 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 lleno y tengo todo un espacio vacío en el medio. Inmediatamente empiezo a captar que algo distinto pasa en esa parte. ¿Qué es lo que ocurre? Es la plaza principal como un punto de encuentro, de reunión. Tenemos la iglesia de un lado, edificios de salud, de seguridad, etcétera, etcétera. Tenemos por acá otro elemento de jerarquía, el terminal de pasajeros en Huelva, España. ¿Qué elemento acá para nosotros podría ser la jerarquía de esta edificación? La curva, la cubierta, las palmeras. De pronto las palmeras no tanto. Si quitan las palmeras, ¿seguimos teniendo jerarquía? Yo creería que sí. Observemos cómo el arquitecto intentó literalmente jerarquizar el acceso de este terminal mediante toda una cubierta que sale como un voladizo y que empieza a cubrir en cierta forma y dándole la bienvenida a las personas a empezar a tomar este transporte marítimo. No lo encontré todavía. Listo, sé que es un proyecto que está en construcción, pero hasta ahorita no encontré la información del arquitecto. ¿Listo? Pero de igual manera, si lo buscan por internet, le consiguen información a pesar de que está en construcción. Bien. Tenemos por acá en Arabia Saudí una torre que tiene una característica formal especial. ¿Cuál es la característica que empieza a distinguir a esta torre? Como una especie de espiral, algo que se me parece a lo que pusieron ayer, era el turning torso.
¿Listo? Una edificación que parece que estuviese dando vueltas hasta llegar a la parte superior. Observemos las edificaciones que tiene alrededor y observemos si lo que tiene alrededor también son edificaciones que se están torneando. Yo creería que no, hasta ahora creo que no Las logro verlo. palmeras. No, creo que las palmeras tampoco. ¿Ok? Es por el movimiento que tienen las palmeras, seguramente que da la sensación que hiciera lo mismo el edificio. No sé. No sé. Está, sí, está así, no sé. ¿Listo? Oiga, Es el COVID que me tiene así. naturalistas. ¿Ok? Observemos cómo hay visualmente una jerarquía de esa edificación. Primero, por la altura. Tiene una, valga la redundancia, una altura que sobresale de todo lo que tiene alrededor. Tiene una proporción distinta. Tiene una constitución formal o volumétrica que es distinta a todo lo que está pasando. En este caso, pudiésemos decir que esta torre empieza a jerarquizar o a tener una importancia sobre todo lo que tiene alrededor. Algo parecido a lo que pasa con la Torre Colpatria. En este caso, aunque la Torre Colpatria no gira en ningún momento, pero hay una característica que lo distingue de todo lo que tiene alrededor. ¿Cuál podría ser? No. La altura. En este caso, lo que jerarquiza o le llama la atención a la Torre Colpatria es la altura en comparación con todas las edificaciones que tiene alrededor. Creo que ninguna de las que tiene alrededor, por lo menos en el contexto inmediato, creo que no le llegan ni a la mitad más o menos de esa edificación. ¿Listo? En este caso, la proporción que tiene el edificio enseguida sobresale de todo lo que tiene a su alrededor. El ritmo. Veamos en este caso cómo veíamos o entendíamos el ritmo, como una repetición de elementos. En este caso, en este proyecto, esto es como una, como le decimos nosotros, como una alcabala o un puesto de peaje. ¿Listo? Es algo como esto. Observemos en esta ilustración por qué este proyecto puede ser un ejemplo de ritmo. ¿Qué es lo que se está repitiendo en ese proyecto? Hay un elemento vertical por acá. ¿Qué le está pasando primeramente a ese elemento vertical que tiene forma bastante ortogonal? Primero es como una inclinación, ¿cierto? Empieza con una posición, el siguiente tiene un pequeño giro, el que le sigue tiene otro giro, el que le sigue va empezando a girar y luego entre todos empiezan a conformar este ritmo de elementos. Es un movimiento visual que nosotros podemos transmitir mediante el uso. En este caso, el elemento vertical, intuiría yo que es el mismo de principio a fin, pero lo distingue ese movimiento o esa rotación que tiene desde el que empieza hasta el que termina. Veamos estos otros acá. Unas torres de apartamento en Dinamarca. En este caso, ¿por qué en este proyecto pudiésemos decir que hay un ritmo? ¿Cuál podría ser el elemento que se repite? Por el espejo de agua. La onda como tal. En este caso, el proyecto cuenta solamente como con 5 ondas o como con 5 torres que tienen esas formas en específico. En este caso, las 5 torres son exactamente iguales, pero la repetición que tienen ellas hace también que desde el punto de vista visual vaya generándose un movimiento dentro del mismo proyecto. Un ejemplo de pauta. Observemos esa ilustración. ¿Listo? ¿Por qué el color? Perdón. Un segundito. ¿Por qué el color? La persona que dijo el color sería el elemento unificador en el caso de que fuese la pauta. ¿Todos los colores son iguales? No. Aquí a lo mejor se ve más claro. El diseño, aunque ahí está casi que la respuesta, ¿cierto?
toda una repetición de arcos en la parte de abajo, empiezan visualmente a unificar todas esas viviendas que, aunque pudiésemos simplificarlas en una constitución específica, tienen un primer piso de puros arcos, luego hay un siguiente piso donde suelen haber entre 2 a 3 ventanas y terminan en la parte de arriba con eso se le llama como un frontispicio, un tímpano, algo así, como si fuera de un templo griego. ¿Listo? Aunque tengan constituciones similares, todas las fachadas son distintas, tienen colores distintos, pero esa sucesión de arcos podría ser el elemento formal que empieza a unificar la diversidad, generándonos la pauta dentro de este conjunto de viviendas. La persona que dijo el color, aunque hay colores que son distintos, podríamos a lo mejor, si quisiéramos, vamos a decirlo, darle la vuelta al análisis, podríamos decir que, aunque son colores distintos, estos parece que estuvieran siendo puros colores cálidos o colores claros. ¿Listo? A lo mejor, entonces, si nosotros lo sustentamos debidamente, el uso de colores cálidos en esta composición podría ser también el elemento unificador, generándonos la pauta dentro de este proyecto. Veamos este otro ejemplo, el pabellón de Alemania. En este caso, la cubierta es lo que hace las veces de la pauta, el elemento unificador que está organizando la diversidad y la individualidad de espacios que existen dentro de este pabellón de exposición. A lo mejor podemos encontrar distintos tipos de eventos o de exposición en este pabellón alemán, pero el simplemente tener esta cubierta de una cubierta tensada nos ayuda a amarrar y a unificar todo lo que tenemos ahí, convirtiéndose en un elemento como pauta. Tenemos el de la transformación, lo veíamos en unas clases anteriores, en la Biblioteca España en Medellín, como pareciera que a raíz de unos ejes principales, de un bloque o un prisma como tal, mediante la transformación, logramos elementos completamente diferentes. Otro ejemplo parecido a lo que hicimos ahorita en el tablero, unas figuras que nos dan unos ejes y a partir de ahí empezamos a generar propuestas formales, volumétricas o espaciales completamente distintas. ¿Listos? Hasta ahorita, compañeros, compañeras, preguntas, inquietudes, comentarios. ¿Cómo vamos hasta ahorita? ¿Bien? 5 de 5, excelente. Ahora sí, ha llegado el momento en empezar a practicar todo esto con el material que nosotros hemos traído para la sesión de hoy. ¿Listo? Lo primero es empezar a volver a estructurar los equipos de trabajo porque vamos a hacer en los próximos minutos una pequeña actividad por equipos. ¿Listo? Agrupémonos nuevamente, por favor. Cuéntame. Para subir la exposición de ayer, Sí. en la sesión 7, ¿sí? 7, sí, señor. Es que no podemos, no sé, no nos deja cómo duplicarlo para hacer esto. ¿Cómo se explicarlo? Dice agregar afiche, yo agrego el afiche. ¿Sí? Entonces, para subir ya el documento, no me da opción de agregar otra entrega o en donde se agrega la sesión 7, ¿no? Es en la 7. Sí, y ahí no aparece, o sea, pues a mí no me aparece subir el documento. O sea, yo agregué fue el póster, que fue lo que presentamos ayer. Es eso, no más. Ay, el documento. No, no, no. Era el póster. Ah, el póster. Sobre el póster. No, no, no. Aquí, en entrega. Ah, pero es una imagen, no está lo que redactamos nosotros, investigación nuestra. No, solamente el póster, porque ahí está la información escrita. Sí, claro. Y ahí yo empiezo a revisar. Solo es eso. Yo revisé ¿Lo de qué?
Profe, no se escucha nada.
Listo, profe, se escucha, gracias. Uy, gracias. Estaba que gritaba por acá. Debemos tener en cuenta Sí. Sí, utilicen también esto como si fueran ejes para empezar a estructurar la información. Ahí o a lo mejor aquí, alineado con estos dos, pero para empezar a trabajar con ejes, sí señor. Y si esto es así, no sé qué vas a hacer ahorita, pero a lo mejor dice, profe, entonces este eje que pasa por la mitad del cuadrado yo lo voy a hacer coincidir con de pronto esta figura. ¿Listo? Si hay tensión espacial, quiere decir que deben estar más separados. Puede llegar un momento en que a lo mejor alguna línea de fondo no siempre se conecte con otra. Es probable. ¿Listo? Pero que por lo menos muchas de estas líneas de la cuadrícula les sirvan para amarrar la figura. Toda la composición. ¿Listo? Sí, señora. La central es cuando, en este caso, todas las figuras visualmente tienen una relación con el elemento del medio. Cuando es radial es porque a lo mejor el medio no tiene tanta importancia y lo que ayuda es más bien como a repartir hacia todo lo que pasa hacia afuera. Jonathan, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo está, profe? ¿Me Buenas oyes? noches. Sí, señor. Ahorita no te puedo escuchar mucho, hay mucha bulla en el salón, pero puedes escribir en el chat, ¿listo? Listo, profe. No, igual ahí lo escucho súper bien. ¿Cómo? Profe, yo tengo Ahí las lo figuras. escucho bien, ahí lo escucho bien. Ok, Yo perfecto. tengo los recortes en la casa. Aquí estoy trabajando. Perfecto, me parece muy bien. Pero jerarquía con simetría combinada. Primero. No. Principio ordenador que utilizaron. Simetría. Quiere decir que las otras dos también tienen que ser de simetría. ¿Listo? ¿Por qué hay simetría aquí? Simetría porque sus partículas están ambos lados igual, tanto como vertical como horizontal. Es decir, hay dos ejes de simetría. Listo. Organización que utilizaron para esto. ¿Por qué? ¿Por qué radial? Pregunta, ¿tú lo ves radial o central? No lo mires a él. ¿Cómo lo ves tú? Ojo, no hay respuesta incorrecta, es para ver la apreciación. Yo lo veo central. ¿Por qué? Pues digámoslo, casi todos los puntos
Pues ya tomarse como un centro de frente donde yo lo pueda ver. Ok. ¿Cómo lo ves tú? ¿Central o radial? Central. Carlos. Lo ves más radial. ¿Listo? Lo ves más central. Como hasta ahorita, digamos, está un poco dividida la apreciación, intenten reorganizarlo para enfatizar la idea y que haya la menos cantidad de dudas acerca del tipo de organización que estamos usando. ¿Listo? Hasta ahorita se ve bien. Pero en cierta forma, uno lo ve y dice, puede ser central, pero creo que también puede ser radial. Es decir, hay como las dos. ¿Cómo por qué punto te vas a centrar o radial? Hasta ahora yo la vería central. ¿Por qué de pronto mi apreciación? Primero, está el elemento de la circunferencia, hay una jerarquía visual hasta ahí, listo, hasta ahí vamos bien. Pero yo tengo una sensación, una impresión en que estas figuras más bien parece que estuvieran apuntando a la circunferencia. Es decir, esta parece que estuviera apuntando hacia acá, esto, como va de mayor a menor, parece que estuvieran apuntando hacia acá, e igual a esta y esta. Parece que todas estuvieran mirando a la circunferencia. Es mi apreciación, ¿listo? Pero vamos bien, por ahí va el ejercicio, ¿listo? Sigamos trabajando. Sí, señor. El principio tiene que ser el mismo. Si este es simetría, las otras dos también tienen que ser simétricas, pero no pueden ser iguales a esta. Tienen que ser, vamos a decirlo, diametralmente opuesta a esto. Hasta ahorita uno nomás, porque es la primera. Todavía no la vamos a entregar, pero sí quiero que ya quede en lista. A lo mejor otra que sea simétrica, no tiene que ser completamente centralizada, dependiendo, a ver, no creo que tiene que ser el mismo principio, ¿ok? Pero si es simétrica, imaginemos que sea algo, no lo sé, yo estoy inventando por acá, ¿ok? Esto es simétrico también, ¿listo? Pero no es centralizada. Ahí podría ser radial, parece que de aquí se intentarán repartir, podría ser, ¿listo? Entonces, yo voy a hacer la maldad, ¿ok? Sigamos pensando y empecemos a crear composiciones, pero por ahí es el camino, ¿listo? Exactamente. Ahí voy, ¿cómo vamos? Tiene que, el principio va a ser el mismo para las tres y la organización también, pero el resultado tiene que ser distinto. Puede variar esto. Puede haber en una tensión, en otra no puede haber tensión, en una puede haber contacto, en la otra no puede haber contacto. ¿Listo? Lo esencial es estas dos. ¿Listo? Estas dos tienen que ser las mismas en las tres. En las mismas en las tres. Pero los tres resultados tienen que ser diferentes. ¿Listo? Sí. Ahí voy. Aquí dos técnicas. ¿Cómo así dos técnicas? O sea, ¿usted ve dos técnicas acá? ¿A qué se refieren con técnica? Parece un examen de psicología. Yo veo tensión espacial, contacto carista y... ¿Dónde hay tensión espacial para ti? Ok, me parece bien. ¿Qué más? En este caso es vértice con vértice. Bueno, ¿Listo? Si estos dos están pegados, entonces ellos dos son lado con lado. ¿Listo? Igual que esta con esta. Si la circunferencia solo está tocando, perdón, que se los desbarate. ¿Ok? Si la circunferencia está tocando acá, ahí es contacto lado a lado. Y si está adentro, aunque sea un poquito, ya son figuras más claras. Pero solo hay que escoger una o varias. De esto, una sola. Una y es la misma para las tres.
de esta la misma para las tres. Y de esta sí pueden variar. O sea, podemos poner Sí. varios acá. Sí, aquí pueden haber varias. ¿Listo? Solo que el resultado tiene que ser completamente distinto las tres composiciones. Listo. Pero tiene que cumplir el mismo principio, el mismo criterio ordenador, pero pueden variar las uniones entre las formas. El primero simetría. y la manejando simetría. Ok. Podría ser todo se enfoca acá en la mitad. Sí, podría. Pues ya es de lado con lado, tensión espacial. Central de pronto. No, agrupada tampoco. O sea, digamos que está así. Ahí que sería nuestro. Para mí hasta ahorita más bien parece que fuese como radial, pero radial en el sentido de que hay un punto central, pero pareciera que de aquí se empiezan a repartir en dos ejes, en el vertical y el horizontal. Es la apreciación hasta ahorita, ¿listo? Pero es lo que ustedes deciden, ¿ok? Y así queda como un parque, como les decía, porque un parque siempre Una iglesia. quedando así juntos, o sea, lo mismo Es una iglesia. Yo ya te lo veo. Me da la impresión de que esta base es más grande, ¿cierto? Hay que recortarla al tamaño que la necesitamos. Pero hasta ahorita le va a servir para el ejercicio. ¿Listo? Bien, vamos bien encaminados. Si ya decidieron que ese es el resultado, pues ya listo. Ya voy. La composición central, ¿no? ¿Por qué para ti sería central? Pareciera, ¿para ti qué es? ¿Qué organización puede tener? ¿Central o radial? Para ti. La diferencia entre uno y otro es que en la central las figuras o los espacios intentan darle la mayor atención a lo que pueda estar aquí. ¿Listo? En el radial, a lo mejor el centro no tiene tanta importancia porque de ahí es que me voy a intentar repartir para otras partes. Llego a un punto, pero me voy a dirigir a otra parte de la composición como tal. ¿Listo? Hagan el ejercicio en que cada uno lo vea a ver si lo aprecia más central o radial. ¿Listo? Y al final, pues entonces toma la decisión. Como le decía a los compañeros, este primer principio, el que ustedes escojan. ¿Cuál es el principio utilizado acá? El eje. ¿Dónde estaría el eje? Ok, podrían ser dos ejes. Si ese es el principio, este tiene que ser el mismo para las otras dos. Las otras dos también tienen que ser con eje. ¿Listo? ¿Cuál es la organización que estamos utilizando? Vamos a decir que es central. Vamos a poner, ¿listo? Si es central, las otras dos también tienen que ser central. Lo único donde puede variar es en la última. Podemos tener en esta a lo mejor contactos lado con lado, en la otra puede ser vértice con vértice, en la otra puede ser vértice con lado o figuras macladas que estén penetrándose, pero el resultado visual de las tres tiene que ser completamente diferente. ¿Listo? Pero vamos bien encaminados. Profe, yo Tenemos que subí la utilizar mía. todas las figuras en esa composición. ¿Listo? Ahora sí. Ok. ¿Dónde está la jerarquía para ti? ¿Por qué? Podría ser. Pregunta para ti, no lo mires a él. ¿Listo? ¿Tú consideras que el centro para ti te llama la atención? ¿Hay jerarquía? Ojo, no es examen. ¿Listo? Háblenlo sin ningún tipo de problema. Para ti. Es decir, para ti, ¿consideras que el centro es el elemento jerárquico de la composición?
¿Hay una significación o relevancia de esto en comparación con todo lo que pasa alrededor? ¿Qué pensarías tú? Por lo menos para ti no. ¿Listo? Para ti. Yo digo que sí hay una relevancia jerárquica porque hay una composición de más de una figura. De esa jerarquía parten otras figuras. Podría ser, solo que hasta ahorita, desde mi punto de vista, el tamaño que tienen estas dos me hace en algún momento desviar la atención para allá. Hasta ahorita. Entonces, a lo mejor, lo que nosotros hasta ahorita estamos planteando como jerarquía, se me está yendo para acá. Entonces, a lo mejor estos elementos me tocará reformularlos para que no le quiten la importancia a él. Si es el elemento de la jerarquía. ¿Listo? ¿Cómo vamos por aquí? Ok. ¿Tienen por ahí esa tablita? Sí, para, digamos, para que quede aclarado algo por aquí. Ok, importante, solo para esta primera, ¿listo? El principio ordenador que estamos utilizando. Ustedes deciden, profe, va a ser jerarquía. Las tres tienen que tener jerarquía, ¿listo? Es el único que pueden utilizar. La organización, en este caso, ¿qué organización estaríamos utilizando para acá? Central, lineal, radial, agrupada, radial. Si es así, las otras dos también tienen que ser radiales. ¿Listo? Donde podemos variar es en la última parte, es en la forma en cómo nosotros empezamos a tocar las figuras. Si es lado con vértice, si es lado con lado, si son figuras macladas, si es tensión espacial. ¿Listo? Ahí sí podemos variar. Pero en las otras dos tiene que ser el mismo, los mismos criterios y el resultado tiene que ser completamente diferente las tres. ¿Listo? Podría ser. Okay. Simetría sí tiene. En esta todavía no leo muy bien la jerarquía. Está todavía como muy débil. Si es con jerarquía, tenemos que enfatizar la importancia de ese elemento. Ojo, no tiene que ser jerarquía. Pueden utilizar otro, pero lo escogen entre todos. ¿Listo? Excelente. ¿Cómo vamos? Ok. En la 3. Ok. En esta última parte sí pueden variar. ¿Listo? En las dos primeras no. Sí va a ser la misma para todas. ¿Listo? Es decir, el mismo principio para las tres, el mismo, la misma forma de organización para las tres, pero en las formas aditivas pueden variar, como ustedes lo quieren. Sí, pueden ser varias. Pueden ser vértice con vértice, puede ser lado con lado, puede ser vértice con lado. Eso lo deciden ustedes. ¿Listo? Ajá. Ritmo. Ok. En este caso del ritmo, acordémonos de las fotografías. Un elemento que se repita constantemente, ya sea de manera uniforme o alternada. En ese caso, ¿cuál para ustedes podría ser ese criterio del ritmo? ¿O dónde estaría presente el ritmo acá? Ok. Pensaría que se ve un poquito más acá. ¿Listo? Pero no sé si podrían intentar empezar a meterle más para enfatizar el ritmo. Obviamente eso lo deciden ustedes.
¿Listo? Para que ese principio se sienta con mayor intensidad y que no se sienta todavía tan débil. ¿Listo? El otro es organización central. Tú lo tenías, creo que algo así, ¿cierto? Perdóname que te lo haya desbaratado. Algo así. Si es organización central, ¿cuál sería el punto focal, valga la redundancia, central que tiene la mayor importancia de la composición en este caso? ¿Cuál sería? Yo todavía no lo vería. Primero porque todos tienen el mismo tamaño y parece que estuvieran compitiendo el uno con el otro. Y parece que luego se metiera en la circunferencia a querer pelear entre los otros dos a ver quién gana en la forma. ¿Listo? Si es el principio central, no se ve todavía con tanta claridad. Reformulémoslo a ver cómo podemos combinarlo. ¿Listo? Para que se lea claramente. En cuestión de ritmo intentaré hacer una espiral. Pero creo que se lee un poquito más. Sí, y es que además intenté no seguir el orden como de menor a mayor, sino alternar el mediano, el grande y el pequeño. Pero sí me gustaría hacer una especie de espiral. En este caso, yo particularmente creo que la forma de organización se ve más lineal que central, porque parece que de aquí se empezará a desprender la forma, pero desde el punto de vista lineal. ¿Listo? A lo mejor si uno le da la vuelta al análisis y dice, ah, bueno, profe, pero es que parte de un centro. ¿Listo? Pero todavía se siente más lineal que centralizado. ¿Listo? Como lo que yo estoy viendo ahorita, mi apreciación. ¿Listo? Ok. En esta, más bien parecería como una organización radial. Pareciera que desde acá se empiezan a repartir estas tres vías con su composición de formas. ¿Listo? Porque parece que el inicio de la composición fuera acá y que de aquí se parte todo para allá. Si es central, nos toca reformularla para que se lea con más claridad ese tipo de organización. ¿Listo? Pero lo que estamos haciendo es por ahí el ejercicio. ¿Listo? Es eso, empezar a jugar con las formas, los contactos, la organización y empezar a crear formas nuevas. La idea es que las tres composiciones sean completamente diferentes. ¿Listo? Excelente. Sigamos trabajando. A ver, ahí voy. Okay. Ajá, pero antes de llegar a la función necesitamos analizarla. Busquemos esa tablita, por favor. Ajá. Principio. Principio ordenador, ¿cuál es? Es decir, puede ser así. ¿Ok? Ajá. Exacto. Ojo, si es simetría en este, las otras dos tienen que ser simétricas también. ¿Listo? Bien. ¿Dónde está? Organización. Radial. Central. Esta se ve central. Yo creería que esta también. Esta todavía no firmo el cheque. ¿Listo? Todavía no firmo el cheque para comprarla el trabajo. Estas se ven más centrales, un poco más simétricas. Sin embargo, hasta ahorita esto empieza a desconcentrarnos en la simetría. Fíjense que hay un eje de simetría por acá. Hay algo que está pasando acá, por ejemplo, esto, pero aquí hay un vacío. Enseguida la mente empieza a preguntarse dónde está. ¿Ok? Podría ser o que este vaya por acá y se acentúa mejor la simetría. Podría ser eso. ¿Listo? Si hablamos de esta y decimos que aquí hay tensión espacial,
Ahorita están muy separadas ellas dos. Tendríamos de pronto que intentar pegarlas un poquito más. ¿Dónde está? ¿Listo? Para que este espacio visualmente no pueda intentar conectar como si fuera una especie de imán, que se intentan pegar, pero todavía no se pegan por completo. ¿Listo? Ajá. Hasta ahorita. Ok. Intenten crear esto como si fuera una obra de arte y que ustedes se lo vayan a vender al profesor y que de esto va a depender la materia. Ok. Para ti, ¿se ve central o no? No lo mires ahí. Ok. Acuérdense que en una composición central, el elemento o el grupo de elementos que lleva esa significación del centro es porque primero los demás objetos le dan la importancia a este que está acá. ¿Listo? Hasta ahora, si esto va a ser para nosotros, lo que va a empezar a tener importancia, todo lo que está alrededor tiene que darle la importancia a ello, porque entonces si no se pierde. ¿Listo? Sigamos trabajando, por favor. Listo, no vamos ya. Primer ejemplo. ¿Qué queremos representar? Vértice por lado y radial. ¿Ya pegaron esto? Ok. Entonces, acá sería la radial, esta sección, ritmo, vértice por lado, radial, ritmo. Ok. Lo que hasta ahorita yo veo. Parecen 3 pedacitos de composiciones en la misma hoja. Esto parece una composición, esto otra y esto otra. Esto otra, no, no se supone. Todo es una sola cosa. Puede ser un trabajo como lo que están haciendo ahí. Algo como eso. Ok. O sea, digamos, acá sería radial, ritmo. Busquen. ¿Qué principio tiene esta composición? El primero ritmo. Ritmo. Aguanta, aguanta. Si es ritmo, las otras dos tienen que ser ritmo. No podemos variar. ¿Listo? Organización de esta composición. Yo no la veo radial, pero quedémonos con radial. Si es radial, las otras dos tienen que ser radial. Donde pueden variar es aquí. Pueden tener combinaciones, inclusive más de 2. ¿Listo? Esto sí es igual. Esto puede ser distinto. ¿Listo? Sigamos trabajando. Ajá. Esto es como lo que usted no, eso es como una parte, bueno, es una entrada, una edificación, como en forma de arco, obviamente no tiene la figura. Y le queríamos preguntar si esta es una ruta, pero el círculo es así. Creo que el círculo es así. Arriba están las indicaciones. Arriba. Aquí sería una rotonda y aquí tendría una edificación. Ajá. Pero la función es lo último. Olvídense ahorita de función. Ahorita estamos en composición. Después de la composición, nosotros decimos, creo que se parece a esto, creo que se parece a esto. ¿Cuál es el principio de esta composición? ¿Es? De eje. Si utilizamos para esta eje, las otras dos también tienen que ser eje. ¿Listo? No pueden ser distintos. Es el mismo principio para las 3. Si esto lo hacemos con el principio del eje, esta tiene que ser con eje, esta tiene que ser con eje. ¿Listo? Organización. Hasta ahorita yo aprecio una organización lineal.
Si es una organización lineal, esta tiene que ser lineal, esta tiene que ser lineal. ¿Ok? Donde pueden variar es en lo último. En los contactos o en la tensión espacial, ahí sí podemos variar. En los dos primeros no podemos variar. ¿Listo? Esta no, esta podría ser, esta no creo. Esto no tiene que ser igual. Esto sí puede ser distintos y podemos tener más de uno. No pasa nada. Es lo que ustedes decidan. ¿Listo? Pero, digamos, cumple con unos criterios, pero desde el punto de vista visual y atractivo todavía no está tan llamativa. Es decir, le hace falta un poquito más de riqueza en la constitución de creatividad para que impacte más a la vista. ¿Listo? Dame un segundito. Ritmo. Radial. ¿Se encuentran las tres? Pero el ritmo no se aprecia tanto. Porque el ritmo, acuérdate que es la repetición de un elemento, ya sea uniforme o ya sea que vaya variando un poco. Acuérdate del ejemplo de ese peaje. Al igual que a los dos a los lados, ya que haría esto como ritmo, un solo conjunto. Todavía no se visualiza con tanta fuerza. ¿Listo? Intenten maquinarlo a ver cómo les queda un buen resultado. ¿Listo? A ver, un momentico. Ya faltan unos 10 minutos para las 10. ¿Listo? Hasta ahora, digámoslo así. Ok, nos están votando. Ok. El escenario que estoy viendo está bastante bien. Cada uno pues se está agarrando a golpes con su compañero diciéndole lineal, central, radial, listo. Ok, vamos bien en el ejercicio, esa es la idea. No, mentira. Ok, vamos a intentar finalizarla, pero no las vayan a pegar sino con cinta. ¿Listo? Que cada equipo... Ok, no importa, ya lo dejamos. Ok, para que cada equipo, perdón, para que cada integrante del equipo la pueda ver por separado, a ver si todos coincidimos en la misma apreciación. Si en el resultado ustedes consideran que hay casi que 50% piensa algo y el otro 50% piensa otra cosa, quiere decir que la forma que estamos creando todavía no está como que muy clara porque hay mucha diferencia de opinión. ¿Listo? Entonces, sigamos trabajando y mañana en algún ratico de la clase de Zoom me pueden pasar una foto o con su teléfono les van poniendo y las vamos viendo entre todos. ¿Listo? Nos vemos mañana 8 de la noche. Feliz descanso. Sí, creo que se ve más como ritmo. Si esto es una tensión espacial entre estas dos figuras, eso podría ser... Pero más bien esto tiene un contacto vértice con lado. Sí, pero entonces acá también se puede apreciar, pero digamos hablando en relación a lo que hacen estas dos figuras como tal, también hay una tensión espacial. No tanto porque está esto. Si no estuviera esto, ok, a lo mejor, va a decir, Rafa, me desbarato todo. A lo mejor hay un poco de tensión, pero ese elemento no permite generar la tensión porque los está más bien conectando. Amarra este con este con este. ¿Listo? Pero va mejor encaminado. No se están tocando. Por ejemplo, ellos dos tienen tensión. ¿Listo? Si yo los separo mucho, dejan de tener tensión. Tienen que tener un grado tal de cercanía que desde el punto de vista visual yo diga parece que se están tocando, pero no se tocan. Como un imán, literalmente. Mañana revisamos cómo les ha ido, si ya quedó listo. ¿Listo? Porque después... Ajá, hay tensión en este con este y este con este. Ahí sí. Y este con estos dos.
Ahí sí podríamos decirlo. Pero falta esto. ¿Ok? Ajá. ¿Dónde está la jerarquía? Profe, nosotros decimos que, pues, o sea, el concepto de nosotros de jerarquía Debería, pero pero yo digo que, digamos, solo por forma ya empieza a ser jerárquico este elemento. Solo por forma. la vista se me va entre estos dos. Uno por la forma, otro por el tamaño. Entonces uno dice, ¿será que es aquel o será que es esto? Si yo estoy acá y me dicen, vete al elemento jerárquico, yo no sé si me tengo que ir para acá o me tengo que ir para acá. Entonces tenemos que definir. puntos jerárquicos. Porque entonces se pierde la jerarquía. La jerarquía por lo general se la damos a un elemento para darle la mayor expresión. Como vamos a hacerlo como un centro de convenciones. Ajá. Pero la función, déjenla de último. Primero piensen en la composición y que visualmente sea atractiva e impactante. ¿Listo? Creo que todavía la podíamos mejorar. Bueno, pero podemos llevarnos la idea. Pero no solo eso, no más. Pero por ahí va el ejercicio. ¿Listo? Tómele foto para que no se le vaya a ir. Mañana ya la presentamos. No, mañana la revisamos un poquito. Todavía no hay que entregarla. Creo que es hasta la semana entrante. Porque son varias composiciones. ¿Listo? Esta es la primera nomás. Profe, yo hice las mías. Bien, compañeros. Nos vemos mañana vía Zoom. Cuídense mucho. Profe, Una yo feliz hice noche las para mías. Ahí las subí en el chat. Igualmente. Profe, yo las subí en el chat. Las mías, las subí en el chat. Ahí. Hasta mañana, Nelson. Hasta mañana, Jonathan. No las vio, profe, no las vio. Profe, Yo las buenas subí. noches. No, hermano, no vio nada. Y no escuchó tampoco. No, pailas, güey. Bueno, compañero, hasta mañana.